analizando las meninas. A mí este cuadro toda la vida me ha intrigado y me ha impresionado, ¿de acuerdo? Carlos Goldwyn lo menciona también, pero yo quiero que se fijen en una serie de detalles. ¿Qué es lo que estamos viendo ahí? Estamos viendo a la izquierda al propio Velázquez pintando el cuadro, o perdón, pintando un cuadro, ¿de acuerdo? El cuadro es este cuadro enorme que se ve acá a la izquierda. Este. ¿Y qué cosa está pintando Velázquez? ¿A quién está pintando? Esa es la pregunta. Velázquez es El el bigotón, pelucón que está ahí, el de bigote, correcto. Él es Velázquez, ahí está con su pincel y su espátula. pero la perspectiva del cuadro del lienzo del atril como que está distante donde está Velázquez, ¿no? Como que Velázquez ha retrocedido un poco para ver a los Ah, ya, personajes ya, ya, y de ahí se va a ya, acercar ya, de nuevo ya. a pintar, ¿de acuerdo? Él te explicó eso, no sabía yo. Totalmente. Ya. Ahora, ¿qué está pintando Velázquez? ¿A quién está pintando? Está A las pintando, meninas, no, no. a la familia, una familia Fíjate, está pintando al rey Felipe IV y a su esposa. y sus hijas, ¿o No, no? no. Las hijas están mirando a su papá, que Velázquez lo está pintando. ¿De acuerdo? ¿Y cómo se deduce eso? Porque en el espejo del fondo se ve al rey Felipe IV y a su esposa que están posando para Velázquez. ¿Se dan cuenta? Ujú. O sea, Velázquez está pintando al rey con su esposa y ha llegado su hijita, la infanta Margarita, y se ha parado a ver cómo pintan a su papá. Y las damitas que acompañan a la infanta están ahí también. Hay una enana también. Sí, entonces, las dos chicas adolescentes que están a los costados, esta es la infanta Margarita, ¿de acuerdo? La hija del rey Felipe IV. Las dos damas son damas de la nobleza que son, digamos, como las chiquillas que cuidan a la infanta, que todavía es una niña. Y en esa época se tenía la costumbre de contratar enanitos para que jueguen con los niños, porque eran del mismo tamaño. ¿De acuerdo? Entonces, esta enanita que está a la derecha, que tiene todo el aspecto de ese síndrome de enanismo, ¿no? Era una alemana que se llamaba Maribárbola y fue contratada por el rey Felipe IV para que cuide a su hijita, a la infanta. Y este otro enanito que tiene otro tipo de enanismo, porque parece un niño, pero ya era adulto, ya era un enanito italiano que se llamaba Nicolasito Pertusato, ¿de acuerdo? Pues ambos cuidaban a la infanta. ¿Te parece la costilla de Fernando Polidoro? Sí. Y aquí detrás, bueno, hay otros personajes que también son reales, son históricos, ¿no? Y aquí al fondo en la puerta digamos, era un funcionario importante del rey que está observando también. Entonces, o sea, eh, ¿cómo se imaginó Velázquez este cuadro? O sea, imaginemos lo siguiente, imaginemos que el rey con su esposa están posando para Velázquez y que el rey en ese momento tiene una cámara fotográfica y clic y le toma la foto a Velázquez cuando lo está pintando. Eso es. ¿Lo ven? O sea, ¿se dan cuenta de eso? Entonces, la concepción de cómo Velázquez diseñó cómo debía ser esa pintura es brillante, pues es increíblemente brillante. Porque es un acto en el que él está pintando al rey, pero el rey no aparece. Lo que aparece son los personajes secundarios, él, el mismo Velázquez y la hija del rey con sus acompañantes. Dime, ¿en qué año fue esto? ¿Mil cuánto? 1600, algo de 1630, una cosa así, ¿no? O sea, Felipe IV era hijo de Felipe III, Felipe III era hijo de Felipe II, Felipe II era hijo de Carlos V, el famoso Carlos V, el rey de la época de la conquista del Perú, y Carlos V era nieto de Fernando de Aragón e Isabel la Católica, los que unifican España y los que le dan la plata a Cristóbal Colón para que. Obviamente no existía la cámara fotográfica. No existía, obviamente, ¿no? O Pero sea, digamos, se proyectó en su mente. exacto, el proyecto o sea, eso es lo más interesante de las meninas, ¿no? O sea, para mí, las meninas
es el cuadro más espectacular del mundo, o sea, siendo la Gioconda más famosa por las meninas, pero para mí este cuadro es espectacular. Incluso, acá digamos esta imagen está un poco oscura, pero estos dos cuadros que están arriba colgados, son dos cuadros que están en el Palacio del Rey. Y estos dos cuadros eran dos cuadros que sí existían y estaban en el Palacio del Rey. ¿De acuerdo? Entonces, es interesantísima esta pintura. A mí siempre me impresionó y cuando me puse a leer, como que se me aclaró el panorama, ¿no? La misma, bueno, Velázquez fue el pintor de la corte, ¿no? Y pintó muchas veces a la princesa Margarita y al rey Felipe IV también lo pintó muchas veces, ¿no? Acá está otro cuadro de la princesa Margarita. Este cuadro se llama La princesa Margarita en azul, ¿no? Entonces eso es lo bello de las meninas, es eso. Para mí es el mejor cuadro del mundo. Vamos a ver a Johannes Vermeer. Eso no debería haber enseñado el muerto, pues, ¿no? Muerto debe enseñar eso. El muerto enseñó muchas cosas, ¿ah? Interesantes también. No le hicimos caso, ¿no? Sí, éramos vagos, sí. Pero aunque no se acuerde usted, yo me acuerdo de las meninas de la época del colegio, o sea, claro. algo, ¿no? Sí nos ha enseñado el muerto. Sí, pues, pero seguro que lo que tú nos estás contando, el muerto nos lo dijo y nosotros nos llegó el pincho. Nos entró por una oreja y nos salió por la otra. Sí. Modera tu lenguaje, A nosotros es mucha gente, hoy es cirujano. Yo recién estás aprendiendo las meninas y tienes con vaina. Johannes Vermeer es un pintor holandés, ¿no? Nace más o menos en 1630. Él forma parte de la escuela barroca holandesa, o la escuela flamenca, ¿no? Más o menos por ahí van, ¿no? Entre Holanda y Bélgica hay una región que se llama Flandes, ¿no? Y los naturales de esa región son los flamencos, y digamos, hubo toda una escuela de pintura flamenca muy, muy interesante. Este es un autorretrato de Vermeer. O sea, para mí es un pintor bien interesante, no es muy conocido, pero es buenísimo. A lo largo de su vida, o por lo menos, lo que se conservó de sus pinturas han sido no más de 40, a diferencia de Velázquez, Goya o cualquier otro que digamos, tienen 200 pinturas, 300 pinturas. Vermeer pintaba cuadros chicos, de 30 centímetros por 40, lo más grande que debe haber pintado es un cuadro de 60 por 50, ¿no? ¿Y cuál era la característica de Vermeer? A diferencia de los otros pintores de la época que pintaban escenas mitológicas, escenas religiosas, o retrataban a los reyes y a la nobleza, o pintaban escenas, grandes batallas, ¿no? Escenas históricas, Vermeer se centró en pintar cosas cotidianas, a la gente común y corriente. Entonces, de ahí se puede deducir, fíjense, 1630, de ahí se puede deducir cómo era que vivían los objetos de la época, cuál era el estilo de los muebles. Esa es una pintura famosa que se llama La Encajera. Es una chica que está tejiendo encajes. Acá hay otra pintura, o sea, todas sus pinturas, como les digo, eran de escenas cotidianas, ¿no? De gente común y corriente. Bueno, no tan común y corriente porque en esa época, al no haber fotografía, la gente quería trascender y contrataba un pintor para que lo retrate, y había que pagarle, ¿no? Entonces eran ciudadanos, no eran de la nobleza, pero eran burgueses, eran comerciantes más o menos adinerados que podían pagar una pintura. Entonces fíjense el tipo de mantel, los tapices, el tipo de sillas. Este cuadro se llama La Copa de Vino, ¿no? O La Copa de Cristal, creo que se llama. Entonces son ciudadanos comunes y corrientes, burgueses de la zona, ¿no? De Holanda, de Bélgica. La ventana con vitrales, ¿no? Ese piso, por ejemplo. En otras partes de Europa el piso era tierra pisotada o eran tablones de madera, pero este es un piso bastante elaborado, ¿no? O sea, de muy buen gusto. Este otro cuadro de Vermeer se llama La Lechera, ¿no? O sea, ¿a quién se le hubiera ocurrido pintar a una lechera? En esa época en que todas las escenas tenían que ser, pues, solemnes. Entonces, miren el tipo de canastas, el pan, o sea,
se pueden deducir muchas cosas, ¿no? La ropa que usaban, etc. Esta escena me parece que se llama La Dama Sonriente, una cosa así también, está reunida con un militar, ¿no? Y están conversando, ¿no? Digamos, había en los países como Holanda, Bélgica, había ciertas libertades que no se tomaban en los otros países más católicos como España, en que por el tema de la restricción religiosa no permitían, pues, que una muchacha soltera se reúna con un militar a conversar, ¿no? Básicamente es el Vermeer, o sea, Johannes Vermeer. Se me fue por ahí algo se me ha ido. A ver, espérense un ratito. Quería mostrarles algo súper interesante de Vermeer. Sí. Acá, edité mal. Acá seguimos con Vermeer. Esta chica se llama, este cuadro se llama La joven de la perla. Es una jovencita, una chiquilla que tiene un anillo con una perla muy grande. También es uno de los cuadros más famosos de Johannes Vermeer. Se chismosea, que esta era una chica que trabajaba en la casa de Vermeer y que él se enamora de ella y llega a tener un romance. Y como estaba en su propia casa, de alguna manera la esposa se dio cuenta y se puso saltona. Pero este cuadro es muy lindo, o sea, la chica es muy linda, ¿no? Hay una película sobre la vida de Vermeer, una película relativamente reciente, no tiene más de 10 años, que se llama La chica del arete de perla, o sea, haciendo referencia a esta chiquilla. Y la actriz que encarna a esta chica es, ¿cómo se llama esta actriz? Johansson, Scarlett Johansson. Ella, la deben haber visto en alguna película. Es sueca, riquísima. Muy linda, mire esos labios preciosos, ¿no? Entonces, en la escena, en la película, Scarlett Johansson posa para Vermeer en el cuadro, ¿no es cierto? Ahí está. ¿Se dan cuenta? Con su anillo con su arete de perla, ¿no? Regresemos a donde nos habíamos quedado. Ahí terminamos con Vermeer. Vermeer es súper interesante. Goya, Francisco de Goya. Carlos Bolvin lo menciona. Y menciona solamente un cuadro, dos cuadros, el del perrito con el fango al cuello y el de Saturno comiendo a sus hijos. Francisco de Goya nace en 1800 y fue el pintor de la corte española. Este es un autorretrato de Goya cuando ya está viejo, ¿no? Probablemente cuando Carlos dice que ya era un hombre adinerado y se pone a pintar en su casa solo por diversión, ¿no? Pero inicialmente él pinta cuadros solemnes, él retrata a todos los personajes de la corte española, ¿no? Este es un clásico, ¿no? Esta es la familia de Carlos IV, el rey de España. Está Carlos IV, la esposa Ana de Austria y sus hijos y por ahí primos, sobrinos, etc. El que está aquí a la izquierda, de celeste, es Fernando VII, o sea, el hijo del rey, el que heredó, el que después fue el rey Fernando VII durante la independencia de todos los países de Latinoamérica. O sea, cuando se independiza el Perú, Fernando VII era el rey de España, ¿no? El hijo de Carlos IV. Noten un poco la cara de los personajes. O sea, yo le veo cara de medios retardados. Por lo menos al rey lo veo medio con cara de retardado. Y parece que era por el tema de que se casaban entre parientes. Y Fernando VII también fue un tipo que hizo un gobierno desastroso, terrible, porque aceptó que Napoleón invada. Napoleón, con el pretexto de atacar a Portugal, le pide permiso a los españoles para pasar por España, no había otra forma. Por el mar no podía porque Inglaterra estaba ahí con sus barcos, ¿no? Y el rey acepta y le da el permiso, pero todo el pueblo español se opone y hay una tremenda guerra de españoles contra franceses. El rey era en esa época Fernando VII, era totalmente pusilánime. Pero más que eso, lo que les quiero contar es lo siguiente. ¿Qué cosa ven ustedes
llamativa. No llamativa, está escondida por ahí, pero es totalmente significativa. ¿Qué cosa ve? ¿Quién está atrás a la izquierda? El pintor. El pintor. O sea, es algo muy parecido a las meninas. Está Goya con Velázquez. Está Goya con el cuadro, con el marco ahí, digamos, él también aprovechó y se retrató con la familia real, porque, o sea, ¿qué tal claro, qué tal privilegio, ¿no? O sea, que él tenía la sartén por el mango, era el que pintaba y se pintó ahí junto con la familia real. Y atrás un par de cuadros que sí existen, que son reales, ¿no? ¿De acuerdo? O sea, algo muy parecido a lo que hizo Velázquez con la Meni. Ahí está Goya. A ver. Este es otro cuadro de Goya. Este es Fernando VII, el mismo que hemos visto en el cuadro anterior, sino que acá ya está más viejo, cuando ya era rey. En el otro todavía no asumía el reinado, el rey era Carlos IV. Luego de que invaden los franceses, bueno, el rey no recuerdo muy bien esa parte de la historia, no sé si se va al exilio o se refugia y es protegido por el mismo Napoleón, ¿no? Pero los franceses invaden toda España y hay una guerra civil sanguinaria, sangrienta, ¿no? Y el 3 de mayo de 1810 creo que fue, hay una revuelta en Madrid de la población madrileña y los franceses fusilan a mucha gente. Entonces, este es un cuadro de Goya que se llama Los fusilamientos del 3 de mayo. También está en el Prado, es impactante. Es un cuadro famoso también. Este es otro cuadro de Goya de su época oscura. O sea, el cuadro... Ese cuadro da miedo. Da miedo, da miedo. O sea, Goya tiene varios de estos cuadros y los hizo cuando ya estaba viejo. O sea, parece que entró en un proceso medio depresivo, medio tristón, ¿no? El cuadro que mostró Carlos Goldwyn de Saturno comiendo a sus hijos es de esa misma época, la época oscura, la época negra de Goya. Empieza a pintar cuadros así medios macabros. Finalmente, otro cuadro famosísimo de Goya, La maja desnuda. Acá también hubo, al igual que con el caso de Vermeer y su modelo, que era la chica que trabajaba en su casa, Goya se relacionaba con la nobleza y las malas lenguas dicen que tuvo amoríos con la duquesa de Alba. Y las malas lenguas dicen que la mujer que posó para que Goya pinte este cuadro fue la duquesa de Alba, sino que Goya le puso otra cara, le puso la cara de una de sus sirvientas, porque si no hubiera sido un escándalo. O sea, de por sí el cuadro fue un escándalo. ¿Por qué? Porque es la primera vez que se muestra un desnudo femenino que no es una diosa, un personaje mitológico, era una mujer común y corriente, ¿de acuerdo? Pero el tipo de cuerpo no era de los cuerpos que pintaban en ese entonces. Claro, claro, es armónico esto. Es una belleza contemporánea, ¿no? Pero lo más, digamos, retador de este cuadro es que fue la primera vez que se muestra un desnudo de una mujer en que está enseñando frontal, ¿no? Frontal. El vello público, claro, frontal. Johnny, ¿qué opinas tú? Parece que tiene operaciones de silicona, ¿no? No, o sea, ahí para la foto se ha afeitado la Chauchi. Sí, pero tiene vello público, ¿no? O sea, entonces, eso fue, pues, fue un escándalo en la época. Y las malas lenguas decían que era la duquesa de Alba, ¿no? Entonces, un poco para aplacar un poco ese escándalo, después volvió a pintar, pero ella la pintó vestida. Esa es la otra es la maja desnuda, esta es la maja vestida. O sea, definitivamente con este cuadro se reafirma la sospecha de que era la duquesa de Alba. ¿Por qué? Por la ropa que lleva la modelo. O sea, esa no era ropa de una mujer de pueblo, era ropa de una mujer muy noble. ¿De acuerdo? O sea, esas sedas, ese tipo
de brocados y de zapatos. Entonces, en el tema de Goya, Goya tiene una producción pues enorme y tiene distintas épocas, ¿no? O sea, pasa por distintas épocas como los modernos, como Picasso, por ejemplo, ¿no? Su época azul, su época, el cubismo, ¿no? Etcétera. Entonces eso es lo que quería contarles, mis queridos amigos.